Bueno, señores, a continuación vamos a eh, hablar de un tema de lo que es instalación de una controladora, en este caso Kelly. Como vemos aquí, pues la controladora ya se encuentra, se podría decir, debidamente instalada, solamente es que esta composición de las conexiones hacia abajo, pues debería estar hacia arriba, porque en un dado caso que se necesite entrar a hacer algún servicio, toca hacer una serie de trabajos que se podría decir innecesarios. Tenemos un circuito eléctrico, tenemos acá un sistema en donde vamos a instalar la controladora. Hay unas conexiones aquí ya, pero que realmente hay otras conexiones que hacen falta, o funciones. Tenemos un circuito que pues aquí relativamente tiene varios cables. Tendríamos que mirar qué función cumplen estos, cuáles cables llegan acá donde se conectaría el sistema. Tiene en estos momentos un acelerador que es lo que trae la moto. Esta moto como tal como viene, a pesar de que aquí parece que tuviera las posibilidades, con esta función la controladora no se le puede hacer cambio de velocidades. La moto pues llegó varada. Inicialmente acerquemos acá y vamos a explicar el por qué. Como podemos ver, este es el breaker. Ya tenemos identificado, este es el cable que viene de la batería, aquí está el breaker, y este es el cable que va hacia la controladora. Si bajamos el breaker, realmente la controladora sigue encendida, pero si aceleramos, lo más seguro es que nos va a arrojar un pitido o ponemos en riesgo la controladora. Sin embargo, aceleramos, hasta ahí llegó. Mire. Y ahorita va a comenzar a emitir una alerta por voltaje. Eso es debido a que prácticamente el sistema de encendido de la controladora lo está haciendo prácticamente es por el cable de encendido. Es decir, por las borneras principales no está recibiendo energía debido a este inconveniente. Hay que aclarar una situación con respecto a esto. ¿Para qué es el breaker? ¿Realmente qué función cumple? Esta cosita que vemos acá, lo que se llama breaker, este sistema, yo sé que va a sorprender cuando lo diga, lo que voy a explicar. En realidad esto no está diseñado para este tipo de aplicación. ¿Qué es lo que le colocan en China? Sí, señores, lamentablemente. ¿Qué es lo que se le debe aplicar a esto y qué es lo que traen los vehículos? Contactores. Lo que pasa es que un contactor es costoso. Así básico, un contactor puede costar desde los $80 para arriba. O sea que un contactor bueno, ya en este caso para esta moto, por la cuestión de calidad de la controladora, de la descarga, es un contactor que perfectamente está por encima de los $100. Entonces eso es un costo relativamente que se siente. Entonces, ¿para qué es el contactor? ¿Para qué es este punto de corte? Este punto de corte no es para nada más que poder hacer corte de energía cuando se está haciendo servicio, no es para más. Esto realmente no protege. Y es más, si nos vamos a una realidad de trabajo, este es un breaker de 125 amperios y esto es una controladora que tiene una potencia continua de 200 amperios. O sea que realmente ese breaker es conveniente si es que fuera por protección. No lo es. Como lo digo, este sistema en algunos casos hacen corte de energía cuando no es que detecten, cuando el paso
Él es un sistema que presiona y esa presión no es suficiente para la descarga, entonces se puede decir que él mismo se aísla. Pero esto no tiene ninguna función en particularidad. Esto, si lo abrimos, de pronto ya miraré si en el transcurso del video cojo un breaker y se los desarmo para que lo vean, ya lo miraremos, y vamos a ver que realmente el breaker no es que nos cumpla ninguna función. Para eso se utiliza el contactor, que es efectivamente sí hace que las partes hagan contacto debidamente, pero eso es por un campo magnético de una bobina que hace las uniones, no esto. Entonces vamos a mostrar que efectivamente esto no cumple. Ahí estaría apagado. Entonces vamos a destornillar acá, acerque la cámara. Como podemos ver, estoy soltando con un destornillador y efectivamente, miren, el cable no queda debidamente fijado, ¿verdad? Ahí estaba el cable. Entonces, esto en cuanto a fijación, seguridad y garantizar de que la energía... Entonces, esto en cuanto a que la energía, realmente el contacto que debe hacer acá, la calidad de la compresión, como en este caso podemos ver aquí, aquí tenemos una regleta de conexión. Esto lo hicieron o lo instalaron para que pues se pueda desconectar el motor con una facilidad, de manera de no llegar acá a la controladora, porque pues se imagina la controladora, aparte de que la dejaron en posición contraria, pero eso no tiene nada que ver con que si funcione o no funcione nada. Entonces vamos a volver a conectar acá, aprovechando que no se nos ha apagado el sistema, y vamos a seguir hablando de qué es lo que vamos a hacer, por qué y a razón de qué. Entonces, ahí conectamos. Entonces ese tornillo, a pesar de que esto es un tornillo de estrella, por más presión que yo trate de hacerle así acá, el contacto que va a hacer ahí no es realmente el suficiente para lo que se necesita. No se puede conectar directamente porque al hacer contacto eso va a generar una chispa y va a comenzar a dañar el terminal o el conector. Para eso se utiliza el breaker, o el sistema de corte. ¿Para qué? Para poder hacer el corte de energía. Obviamente internamente el daño es muy mínimo, entonces es con ese fin. Con el contactor efectivamente ya ese problema queda totalmente superado. Como lo digo, lo que pasa es que el contactor es un sistema muy costoso y ese es el problema con eso. Es muy difícil para una inversión tan grande como esta decir, bueno, entonces voy a comprar el contactor, porque eso nos va a dejar bastante fuera del recurso. Vamos a acelerar la moto y vamos a hacer unos comentarios. Bueno, ahí no prende porque está con el breque abajo, ahora sí. La luz stop está prendiendo al frenar, como vemos, pero al frenar el motor no deja de acelerar, lo que quiere decir que el sistema de interrupción por el frenado no está activo, situación que es muy importante y es muy delicado que en una moto eléctrica esa función esté, digamos, deshabilitada, porque resulta que tan pronto el cliente va andando y medio coge una curva y haga esto, la llanta de adelante lo bloquea, pero el motor va a seguir trabajando, lo va a derrapar, va a hacer que se deslice y va para el piso. Estamos revisando acá y realmente la función de freno no está activa. Necesitamos cambiar el acelerador para colocarle la función de 3 velocidades. Lo otro sería colocarle una perillita, pero entonces se le propuso al cliente mejor cambiar el acelerador y vamos a colocarle un acelerador con función de 3 velocidades. Este botón, vamos a ver si le encontramos conectividad, si hay efectivamente cableados correctamente, y aquí le estaríamos colocando el modo de reversa, que tampoco la tiene, situación que es muy indispensable. Esta controladora tiene una función antideslizante y eso va acompañado de la reversa. Cuando se tiene activa la función antideslizante, siempre nos ayuda a que la moto esté con menos desplazamiento cuando uno está parqueado, por decir algo, que se deslice. Entonces eso es muy importante. Entonces nos obliga siempre a utilizar la reversa, pues no la tiene.
Vamos a corregir la programación, miremos la aceleración. Se- hace unas, ella anda, ya la anduvimos y tiene unas sobreaceleradas, sobreesfuerzos que no debería ocurrir, eso es por programación, eso lo vamos a corregir. La moto recientemente que llegó, pues nos vimos en la necesidad de utilizar nuestro sistema de caja de control para Kelly y ya pues habiéndole hecho unas correcciones, ya volvimos y utilizamos el sistema. Quiero mostrar, por lo menos aquí en esta parte, que es donde esto nos toca cambiarlos. Este conector al parecer está afectado. Miren, los cables se cortó. Los conectores, hay conectores que se están saliendo solos debido a que no están correctamente instalados. Pareciera que el conector no tiene en buen estado la pastica que hace fijación del pin. Entonces lo más seguro es que nos toque cambiar eso. Vamos a habilitarle la función de reversa, vamos a habilitarle la función de 3 velocidades. Pero hay un tema muy importante. Para esta controladora se requiere, para poder hacer uso correctamente de esas funciones, se requiere de instalar especialmente dos relés. Esos relés lo que nos ayudan es a hacer retorno de la señal que la controladora emite. ¿Qué es lo que pasa con los relés y por qué el uso de los relés en algunas controladoras sí, en algunas controladoras no? Algunas controladoras tienen señal positivo, otras tienen señal negativo. Cuando es señal positivo, prácticamente la señal se puede pasar. Eso quiere decir que es señal por emisión negativa, neutro. La conductividad negativa no es tan exigente para cuando se hacen pases, cuando se hace contacto o se emite esa señal al pin donde se debe de conectar o donde debe de conectar. No es tan exigente la conductividad. La señal positivo sí es una señal que es muy exigente porque esa ya es con cierta intensidad. Esa intensidad es muy importante que sea efectivamente en el margen de lo que se envía. Entonces, por eso la importancia de colocar los relés. Los relés, ¿qué función nos cumplen? Hacen el puente, de la continuación correctamente. Por ejemplo, no es lo mismo hacer esta función a yo espicharlo, me activa el relé y el relé automáticamente hace el contacto, pero el contacto que él hace es directamente sobre esa intensidad y no va a haber pérdida. Por eso es la importancia de la instalación de los relés. Con los relés garantizamos que la señal que la controladora emite o suministra para habilitar sus funciones, garantizamos de que esa señal sea correcta. También, ¿por qué se instalan los relés? Para este tipo de controladoras por fabricante recomiendan que las señales se deben de tomar desde la señal que la controladora proporciona, no de lo que nos proporciona el convertidor DC o regulador de voltaje. ¿Por qué? Porque en algunos casos ese convertidor, por asunto de regeneración, puede llegar a presentar cargas en pico, que es cuando el motor está generando energía y esa energía se le envía a la controladora y esa energía la controladora no es lo que espera de señal. Entonces, eso como para tenerlo así en cuenta. Entonces vamos a proceder con el sistema. Es posible que saquemos la batería, vamos a revisar la batería y ya estaríamos mirando cómo damos la continuación del trabajo y qué es lo que vamos a hacer. Ya estaremos haciendo las pruebas con las funciones habilitadas. El motor tiene que tener una aceleración debidamente ajustada, porque esas aceleraciones así lo que hacen es que maltratan la controladora, maltratan la batería y en especial también el BMS. Esta batería tiene una situación y es que hemos verificado la batería sin abrirla. Al parecer tiene una BMS AND. Lo curioso es que al conectarnos al BMS no nos permite hacer absolutamente nada. O sea, no sabemos de cuántos amperios, qué balanceo tiene, si realmente está debidamente ajustada a la descarga. Varias cositas que deberíamos poderlas, como lo digo yo, corroborar.
Bueno, entonces vamos a proceder con el trabajo, vamos a proceder con la instalación y ya les estaremos comentando muy seguramente cuando ya tengamos todo corregido, porque siempre hay trabajito ahí y eso es un trabajo que nos va a llevar tiempo. Aparte de que tenemos un inconveniente, porque ya se nos apagó la moto debido a que el cable se nos desconectó. ¿Qué ocurre? Hay un contacto con el chasis, que era otra cosa que se me pasaba por hablar. Ese contacto en el chasis, hay que aclarar una situación. En el caso de las motos eléctricas o los vehículos eléctricos no puede haber contacto con el chasis, porque es que el chasis, cuando el motor está regenerando, prácticamente el chasis se ve afectado por esa fuerza magnética o esa fuerza de energía por el caso del motor. Entonces, si nosotros, o si en algunos casos está conectado por parte del circuito al chasis, téngalo por seguro que se van a causar daños graves, y entre esos se puede directamente dañar la controladora. Y es más, este tipo de controladora tiene que estar aislada. No sé si por tiempo yo pueda, pero que obviamente que ya al corregirle todo eso, pues la controladora se podría dejar así, pero no es lo correcto. Yo en mi caso, cuando yo las instalo, les coloco unos separadores o fijo una madera y sobre la madera es que la aseguro. Entonces, señores, vamos a ver cómo nos va con el sistema. Vamos a revisar, vamos a comenzar a hacerle las instalaciones correctamente, especialmente acá, y vamos a instalarle los relés y ya les estaré comentando cómo queda la moto. Bueno, así vemos un sistema instalado, pero antes de aclarar allá, bueno, vamos a aclarar unos puntos acá. Acerquemos la cámara, encendemos el sistema. Primero esto, ¿cómo lo explico? Primer avance sobre el trabajo. Miremos el tablero. Como podemos ver, la respuesta de la controladora es muy rápida y así mismo ocurre en terreno. Esta es primera, segunda, al parecer está alcanzando 90 kilómetros o un poco más, pero en las pruebas que yo hice, como vi la velocidad y lo alcancé a registrar, la velocidad no está plenamente ajustada. Entonces toca obviamente abrir el velocímetro y ajustarlo si tiene para graduar, pero la velocidad está muy por encima. Vamos a aclarar un tema de la controladora. La controladora, esta es una controladora esta es una KLS 96501. ¿Qué quiere decir eso? Es 96 voltios, 500 amperios pico. Esta controladora en este momento se está trabajando a 96 voltios. ¿Cuál es la desventaja? Que de pronto no se está teniendo en cuenta a que se adquiera una controladora de tan alto margen de voltaje, que para sacarle la potencia como tal se necesitan 120 voltios. Esto es como si yo me comprase una controladora a 72 voltios y la trabajara a 48 voltios. Estoy desperdiciando una gran parte de la capacidad de la controladora, así como para tenerlo en claro. Entonces muchas veces las personas se enfocan en una controladora que porque dice un voltaje alto, pero lo que no tienen es claro cuáles son los márgenes de trabajo. Entonces, bajo ese principio, si esta moto con esos 72 voltios, que perfectamente está alcanzando los 100 voltios, a 120 voltios, pues las prestaciones van a ser mucho mayores. Ahora vamos a hablar del trabajo. ¿Qué hicimos? Hemos hecho una reinstalación del sistema. Acá están los dos relés instalados. Estos son para ejecutar las funciones que necesitamos. Como podemos ver, hemos retirado gran parte. Esto lo conectamos nosotros. Ya no hay tanto cable innecesario, solamente dejamos dos para futuro una función. Aquí está pues todo más organizado. Este es el acelerador nuevo que hemos instalado, porque pues ya el otro no nos servía por la cuestión de estas velocidades. Esta función, en este botón está la reversa. Esto es parte de lo que hemos retirado
y por ahí hay más. ¿Esto por qué se retiró? Porque está presentando problema. Estas son las conexiones que tenía. Extrañamente esto está directo, esto no debería estar así. Habían conexiones que pues realmente no dejan una buena claridad de un trabajo que se haya hecho anteriormente. ¿Qué más explicamos? Con respecto a las funciones que nosotros hemos... terminemos acá. Entonces, como vemos, estos conectores son nuevos. Aquí nos hace falta colocarle el aislante y el protector. Aquí lleva un separador y aquí lleva un caucho. Ya ahorita se lo instalamos, ya cuando terminemos, antes de armar. La importancia de esto consiste en ¿qué? La importancia de un servicio consiste en tener una buena disponibilidad de tanto terminales, conectores, empalmes, bueno, todo esto, porque de esto pues, es donde viene la necesidad, como en este caso que había que cambiar las pachas, los terminales, bueno, en este caso acá, aquí los vemos. Entonces ya ahorita obviamente le colocaríamos el que va ahí, que creo que es este, en este caso aquí va este. Ahí está. Entonces se hunde bien. Ahorita miro y se le coloca el caucho. Lo mismo aquí. Aquí debe ir uno de estos, sí señor. Entonces todo esto es muy importante porque esto nos garantiza que la instalación de la controladora ha sido correctamente. Cumple con las necesidades de instalación. Entonces, aquí ya este está correctamente. Este es el que debe tener el caucho, entonces en este caso este es el que lo debe tener. Obviamente aquí ahorita levantamos, le colocamos el caucho. Estos dos relés nos cumplen la función de aislar la controladora y hacer el paso de la señal que efectivamente la controladora necesita que se le devuelva. Colocamos los terminales, hacemos unos cambios de conectores pues para obviamente tener más calidad de lo que estamos haciendo. Retiramos el dispositivo Bluetooth porque ya lo que vamos a hacer es sellar. Entonces, a lo que yo quiero referir con esto es, recordemos que estos conectores vienen con unos sellos muy importantes, precisamente es para que no vaya a haber humedad ahí. Eso como para tenerlo claro. Al respecto de las funciones, como hemos habilitado, aclaramos, miremos, está en modo 1, miremos el motor. Pero está desconectado por una... Bueno, aquí le hemos instalado ya el respectivo como es sello y los separadores. Estos también hacen la función de ajustar los pines para que no se vayan a mover, y pues eso favorece en el sentido de que a los conectores no les entre agua o alguna humedad, permanezcan más protegidos. Esto pues realmente ya no cumple ninguna función. Bueno, vamos a hablar de la parte interna del motor. Bueno, los ajustes de programación pues ya permiten que la controladora tenga un arranque más progresivo, suave y correcto. El frenado, como podemos ver, claro, al soltar la aceleración, el sistema regenerativo automático también actúa. Entonces la moto va a estar durante cualquier desplazamiento a la mayor brevedad a tratar de recuperar la mayor energía posible. Entonces le hemos corregido unos ajustes de programación. ¿Qué más hicimos? Como le decía, le hemos instalado los relés, le hemos reacondicionado el sistema eléctrico. Se le han corregido una gran cantidad de necesidades de servicio que eran muy indispensables para la calidad de la controladora que es y para que se le pueda aprovechar el mayor uso. Yo sé que nuestro cliente va a estar sorprendido porque me atrevería a creer que por lo menos él no tenía claridad de las prestaciones que le va a dar la moto ahora con las actualizaciones que se le hicieron o la programación y las funciones que se le habilitaron.
Otro aspecto importante, lo de la velocidad, que ya no la está registrando, pues ya que este tablero sí reconoció la señal, entonces eso es un punto muy a favor. Bueno, temas así en particular, pues sí, la moto incluso necesita otros detallitos. Esperemos ya el cliente pueda disponer de tiempo para que nosotros le podamos hacer las modificaciones o los ajustes necesarios, ya que pues como siempre todo esto requiere de tiempo y es un trabajo muy delicado que hay que hacerlo correctamente y no hay que hacerlo por hacerlo. Bueno, señores, así como siempre, dar gracias a aquellos que nos apoyan y dar gracias a Dios por permitirnos llegar hasta acá. Y así, una vez más, como siempre, cuando la información es tan buena, compartir.